Vamos a hablar del certificado de función. El motivo de esta presentación va a tener un contenido que va desde el marco legal, los requisitos para expedir el certificado de función, quiénes son los responsables de expedir el certificado de función y cuáles han sido los cambios que nos hemos visto obligados a hacer en cuanto al llenado al llenado del certificado de función y a los responsables del llenado del certificado de función dentro de esta pandemia que estamos atravesando de COVID-19. Hay algunos ejemplos al final de correcto llenado de certificado de función que los vamos a
Iniciaremos por el marco legal. El Sistema Nacional de Defunciones, el SINADEF, que está, pues, es una página informática, un sistema informático, y esta resolución ministerial número 2014-2017 de abril del 2017 nos marca las pautas para el correcto llenado de certificado de defunción. La resolución ministerial número 280-2016 también habla sobre los procedimientos para el certificado de las defunciones, pero esta resolución ministerial del 2017 aclara muchísimos puntos sobre quiénes deben llenar los certificados de defunción y en qué circunstancias realizarlo. En el marco legal también encontramos la ley 23536, establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud. La ley número 26298, perdón, que es la ley de cementerios y servicios funerarios, y la ley 26497, que es la ley orgánica de registro nacional de identificación y estado civil. La ley general de salud, la 26842, la ley 29733, que es la ley de protección de datos personales, el decreto legislativo 1161, que es la ley de organización y funciones del Ministerio de Salud, y el decreto ley 21372, que es la ley del sistema estadístico nacional. Porque estas defunciones nos sirven para llevar también datos estadísticos importantes en cuanto a la causa de muerte de la población y poder tomar algunas decisiones que podrían tener impacto en la salud pública. El decreto supremo 0394, reglamento de la ley de servicios funerarios, el decreto supremo número 01598 del Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo de Ministros, que aprueba el reglamento de inscripción del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y el decreto supremo 024 del 2001, que aprueba el reglamento de la Ley de Trabajo. También tenemos el decreto del Supremo 043-2001 de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el reglamento de organización y funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. El decreto Supremo 013-2006, que aprueba el reglamento de establecimiento de salud y servicios de médicos de apoyo. El decreto Supremo número 007-2016, que aprueba el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud. La resolución jefatural número 782-2009, JNAC, RENIEC, que precisa que el acta de defunción constituye un instrumento jurídico que acredite el fallecimiento. La resolución jefatural 771-2010, JNAC de RENIEC, que precisa que la inscripción de la defunción en las oficinas de registro de Estado Civil y oficinas registrales auxiliares de RENIEC a nivel nacional no se encuentran sujetas a plazo alguno. ¿Qué requisitos necesitamos para expedir un certificado de defunción? El certificado de defunción puede ser un certificado de defunción general o también fetal. Es un documento que es totalmente gratuito, no hay ningún pago por esto y eso está establecido. Nadie puede cobrar por emitir un certificado de defunción. ¿Qué va a indicar ahí? Indica el fallecimiento de la persona o feto y contiene datos personales del fallecido, la causa de la muerte, que vamos a ver que puede ser una causa básica, una causa intermedia y una causa final. También la fecha y hora en la que se produjo el deceso. Y también hay otros datos que van ahí, por ejemplo, si que nosotros llenamos un certificado, vamos a ver que hay datos del médico, hay datos estadísticos también sobre si contaba o no con trabajo, en qué área se desempeñaba, la dirección de la persona del fallecida, si contaba con seguro o no, etc. Hay una directiva administrativa 216 del MINSA, a quien entrega certificado familiar o persona interesada, norma que es el médico tratante, o el médico que constata la muerte, o el médico legista que practica la necropsia, o médico señalado por establecimiento de salud en el que ocurre la defunción. En casos excepcionales donde no hay médico, puede hacerlo el enfermero u otro profesional de la salud. ¿Qué requisitos necesitamos? Si los ciudadanos peruanos se solicita al familiar o allegado el DNI del fallecido y se verifica si se corresponde con sus características, ¿no? En los extranjeros se solicita al familiar o a la persona más allegada a él el DNI, el carnet de extranjería, se solicita también el pasaporte u otro documento
Si es menor de edad, solicitar DNI, certificado de nacido vivo, o partida de nacimiento. Partida de nacimiento solamente en aquellos casos en los que tenga el fallecido sea menor de 6 años. El certificado de función general se necesita, es obligatorio para generar el acta de defunción en RENIEC. El certificado de defunción fetal no genera acta de defunción, porque si es fetal, murió intraútero, no tiene derechos civiles porque no nació, entonces no se considera necesario el acta de defunción. Ni debe ser tampoco presentado al RENIEC, pero sí es necesario para inhumar o cremar al cuerpo. Los casos pueden ser muerte intrahospitalaria o muerte extrahospitalaria. La muerte extrahospitalaria, el paciente fallece en cualquier lugar, distinto a un establecimiento de salud, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en esta pandemia, que hay algunas personas que fallecen en la calle, o fallecen en su casa, o fallecen en algún otro lugar. La muerte extrahospitalaria, fallecimiento dentro del establecimiento de salud. Para obtener certificado se toma en cuenta que vamos a tomar en cuenta si la muerte es extrahospitalaria, intrahospitalaria o de causa violenta. Si es de causa violenta, tenemos que comunicar al Ministerio Público para que se traslade el cadáver a la unidad médico-legal o a la morgue central del Lima o a la morgue del Callao, y luego de necrociar se procede a certificar llenando el certificado correctamente. La muerte intrahospitalaria por enfermedad, ¿quién lo va a certificar? El médico tratante. Quien lo certifica es el médico tratante. La muerte intrahospitalaria por enfermedad, si falleció en un establecimiento de salud mayor a 24 horas de admisión, se certifica la defunción por la mayor a 24 horas, lo certifica el establecimiento de salud. Si fallece en el establecimiento de salud con un internamiento menor a 24 horas, se traslada a la UML, a la unidad médico-legal o a la morgue en la necrosis. Esto era con la 214, pero ahora, por ejemplo, si falleciera en un establecimiento de salud, aún con menos de 24 horas, pero se tiene la sospecha de COVID o ya tiene la prueba positiva, sea la prueba rápida o la prueba molecular, no se traslada a la morgue. Solamente en la morgue se hacen necropsias de las personas que tengan trauma. Aún teniendo COVID, se hacen las personas que tengan trauma o que tengan evidencia de muerte por causas externas. Ahí se realiza la necropsia. Si hay trauma, si hay causa externa, causa violenta, tenemos que realizar la necropsia, aún exista COVID, y luego establecer el certificado, llenar el certificado de defunción. Pero si no lo hay, estos fallecidos con menos de 24 horas están siendo certificado su muerte por el médico del comando COVID, que son también los que tienen que ver con el manejo de cadáveres en esta pandemia, a fin de evitar que entren en contacto mucho mayor número de personas y que el contagio pueda ser posible con estas personas que entran en contacto. Si fallece dentro de las 48 horas de haber dejado, después de fallecer dentro de las 48 horas, ya ha dejado el establecimiento de salud, lo debe certificar el establecimiento de salud, debe certificar la defunción. Solo certifica la defunción si la causa de muerte fue la razón del internamiento. Ahora hay algunos problemas porque suceden que, por ejemplo, comienzan a tener problemas y comienzan a culpar de la atención al establecimiento de salud, sospechan de que no han recibido una atención adecuada y solicitan que se haga la necropsia de ley para establecer la causa de muerte. La verdad que ahí lo que nosotros hacemos es, en estos casos en pandemia, vale mucho más el pronunciamiento de lo que se hizo estando el paciente internado o en la atención que se le brindó al paciente, mucho más que la causa que podamos encontrar en una necrosis. Por lo general, las responsabilidades de tipo profesional, donde se sospecha mala praxis, no se están necrociando los cadáveres en estos momentos. Miren, esta es una guía para el correcto llenado del certificado. Y acá tenemos el proceso de una defunción en un servicio hospitalario. Primero, ocurre el fallecimiento. Si es muerte por causa externa, tiene que ir pues el Ministerio Público. Se esté en el establecimiento o si no está en el establecimiento, también si es causa externa, participa el Ministerio Público para investigar la presunta comisión de un delito.
Si no hay causa externa, si se estableció el diagnóstico, si se establece el diagnóstico, entonces el médico tratante certifica. Si no se establece el diagnóstico, uh, entonces vamos a buscar, por ejemplo, si no se establece el diagnóstico, tiene que ir a una necropsia clínica si han pasado las 24 horas. Si han pasado las 24 horas, una necropsia clínica. Ahora, si no hay trauma en estos momentos, no se hace la necropsia. Se está tratando como si fuera sospechoso de COVID y los que hacen el certificado son los del comando COVID. Ahora, si hay diagnóstico, pero el médico no se encuentra, ¿quién va a certificar? El médico de guardia. ¿Se encuentra el médico de turno? No, si se encuentra el médico de turno, el médico, si encuentra el médico en el turno, el médico de turno es el que va a certificar. Esto es lo que nos dice este cuadrito, ¿no? ¿Quién certifica? Muerte hospitalaria. El proceso de certificación de una defunción servicio de emergencia. Si ocurre el fallecimiento, muerte por causa externa, se da parte al Ministerio Público. Si se da parte del Ministerio Público en toda causa externa o muerte violenta. Si la muerte es por causa externa, no es por causa externa, ya han pasado más de 24 horas, pero se han pasado más de 24 horas, si se ha establecido la causa de muerte, el médico de emergencia certifica. Si no se ha establecido la causa de muerte, se debe realizar una necropsia clínica, cosa que los hospitales cada vez hacen menos y siempre están trasladando los cuerpos por muertes de origen natural a la morgue, y eso no debería ser. Ellos deberían cumplir con esta normativa. Y el médico que hace la necropsia clínica debería certificar. Solamente, si no han pasado las 24 horas, la 214, se debería ir si no han pasado las 24 horas, si tiene médico tratante, si no tiene médico tratante, lo trasladan al Ministerio Público. Ahora, en la actualidad, no lo están trasladando al Ministerio Público si no tiene médico tratante. Si se sospecha de COVID, el comando COVID se encarga y el médico del comando COVID emite certificado. Si tiene médico tratante, el médico tratante es el que certifica la muerte del fallecido. Miren, en un domicilio, si ocurre el fallecimiento, muerte por causa externa, hay que ir al Ministerio Público. Hay sospecha de criminalidad. El Ministerio Público se hará la necropsia en Morgue Central de Lima y luego se certificará. Si la muerte no es por causa externa y ha sido dada de alta hace 48 horas, dentro de las 48 horas, se procede como en la muerte hospitalaria. O sea, ¿quién va a dar? El médico tratante o el médico del piso, etcétera. Si no tiene médico tratante, si tiene médico tratante, el médico tratante emite certificado. No ha sido dada de alta hace menos de 48 horas. ¿Tiene médico tratante? Sí, bueno, el médico tratante certifica. No tiene médico tratante, el médico del establecimiento de salud de su jurisdicción es el que certifica. De esta forma, si nosotros cumpliéramos todos estos flujogramas que hay acá, no habría tantas muertes naturales que se necrocian en la Morgue Central de Lima, que más o menos son alrededor de 5.000. La mitad de estas son muertes naturales y muchas de estas muertes naturales están en este nivel 3 de riesgo, y este nivel 3 de riesgo que es similar al que tiene el COVID. Entonces, nosotros necrociamos muchas muertes por tuberculosis. Ya hemos tenido algunos infectados por tuberculosis por no cumplirse estos protocolos. La muerte en ambulancia o en tránsito. Si ocurre el fallecimiento, hay una muerte por causa externa, igual todas las muertes por causa externa violenta van hacia el Ministerio Público. No es una muerte violenta, es paciente referido entre 2 EPS, no, si no es un paciente referido entre 2 EPS, no está referido, entonces se va hacia el Ministerio Público. Ahora, si aún no esté referido de otra EPS y tiene sospecha de criminalidad, bueno, no hay ni modo, tenemos que hacer la necropsia. Pero si tiene sospecha de COVID, no se realiza, se encarga el comando COVID. Ahora, es paciente referido, si no, otra persona que puede hacer, si fuera un paciente sin trauma, pero que tiene un médico tratante que certifica, es el médico tratante. Acá, por ejemplo,
¿Es paciente referido entre OPS? Sí. Entonces, ¿la ambulancia tiene médico? Sí tiene médico. ¿Quién va a certificar? El médico de la ambulancia certifica. Si no tiene médico, si existe hoja de referencia, el médico de guardia del establecimiento de salud donde está ferido, ahí va a certificar. Si no existe hoja de referencia, ¿quién es el que va a certificar? Si tiene sospecha de COVID, ya no va a ir a la morgue, se encarga el comando COVID. Si tiene trauma externo, va hacia morgue y se tiene que realizar la necropsia y luego certificar. Y esto es lo que del comando COVID, ¿no? Fallecimiento en lugar distinto a un establecimiento de salud. El familiar o vecino comunica a su salud articula con la Policía Nacional del Perú y pues, la Policía Nacional del Perú acordona el lugar, viene la policía, verifica el hecho, acordona el lugar, la policía va a determinar si existe sospecha criminal o no. Si no existe sospecha criminal, la Policía Nacional emite un acta de intervención indicando que no existe sospecha criminal, indaga si tiene alguna cobertura de algunas aseguradoras, etcétera. Si no tiene, si tiene, emite el certificado de defunción las entidades públicas o privadas y dispone la cremación o inhumación. Acá se encarga el comando COVID. Si tuviera asegurados o no tuviera asegurados, si no está asegurados, el comando COVID se encarga. Y si el Ministerio Público determina que hay sospecha de criminalidad, se va a cadáver, se te maneja por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Luego acá el cadáver se va, si el comando COVID se encarga, cierra la bolsa, doble bolsa, lo rocía con hipoclorito de sodio, que es la lejía, y luego el servicio funerario contratado por este comando COVID realiza la cremación o inhumación según la directiva. No se permiten los velorios, solo se permiten 2 familiares directos. Esa es la adecuación que hay, por ejemplo, en lugares distintos a un establecimiento de salud. Es cómo se están manejando con el comando COVID. Miren, estas son las formas como se deben llenar los modelos modelo internacional de causa de defunción. Miren, la enfermedad o estado patológico que produce la muerte va hacia abajo. De la causa contribuyente va por debajo. Acá tenemos, esto debería estar acá en la D, causa básica, después la causa interviniente y la causa directa o final. ¿Quién certifica la muerte por enfermedad de causa natural? El médico tratante, el médico que constata la disfunción, ¿sí? El médico que señala el reglamento interno del establecimiento de salud, el médico designado por la institución que presta asistencia para muerte de pacientes con régimen ambulatorio, por ejemplo, el médico de programas especiales con el médico de PADOMI, el médico del establecimiento de salud de primer nivel de atención, en cuya jurisdicción ocurre la muerte, en su ausencia cualquier médico que exista en la localidad donde ocurrió la defunción. Esto según la directiva administrativa número 216 del MINSA, OGTI B.01. En localidades con división médica, ¿quién certifica la muerte por causa externa, o sea, de evento violento? El médico legista. En lugares donde existen división médico-legal o unidades médico-legales. Cualquier médico de la localidad, en localidades sin división médico-legal, por orden del Ministerio Público, puede certificar la muerte o realizar la necropsia y después realizar el certificado de defunción. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, una mujer de 50 años de edad que fue admitida en el hospital o establecimiento de salud, presenta vómitos con sangre, a su ingreso fue diagnosticada de hemorragia por varices esofágicas e hipertensión portal, además, diagnóstico de cirrosis hepática 5 años y tenía historia de infección por hepatitis B de 10 años de evolución. 3 días después ella muere. Entonces, ¿cuál es la causa básica? No, hepatitis B. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que produce? Debido a cirrosis hepática. La cirrosis hepática produjo una hipertensión portal y la hipertensión portal llevó a una hemorragia de varices esofágicas. De esa forma se debe llenar el certificado de defunción. Miren, va desde de arriba hacia abajo, como nosotros debemos llenar el certificado de defunción.
de acuerdo a cuál es la causa básica que ha originado toda esta cascada de eventos que terminó con la hemorragia de varices esofágicas y la muerte. Otro modelo, un hombre de 62 años con historia de diabetes mellitus tipo 2, muere tras hemorragia cerebral. 2 días antes de su fallecimiento, el diagnóstico de hipertensión arterial secundaria y un mes antes presentó una pielonefritis crónica de naturaleza infecciosa debido a una hipertrofia prostática benigna. Diabetes mellitus tipo 2 primero, esta diabetes mellitus tipo 2, luego este es como una interviniente, como una causa interviniente, pero este desarrolla una hipertrofia benigna y por tanto una uropatía obstructiva crónica que lleva a una pielonefritis crónica porque se produce un éxtasis acá de la orina y se produce luego una pielonefritis crónica debido a infección. Esto hay daño renal después y este lleva a una hipertensión arterial secundaria. También el daño renal se produce por la diabetes mellitus tipo 2 y por esta infección de pielonefritis crónica. La hipertensión arterial secundaria nos va a llevar a una hemorragia cerebral. Esta es la forma de llenar un certificado de un hombre de 56 años de edad presenta dolor precordial intenso, que es conducido por sus familiares de emergencia, le realizan un electrocardiograma y le realizan exámenes de niveles de enzima confirmándose el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. El paciente fallece a las 3 horas de haber iniciado los síntomas durante la entrevista a sus familiares. Estos indicaron que el paciente no sufría de ninguna enfermedad y no tomaba de manera regular ningún medicamento y no había acudido al médico en los últimos 5 años. Miren, imaginen 56 años de edad, dolor precordial intenso, electrocardiograma, exámenes de nivel de enzimas, se confirma el diagnóstico de infarto agudo. Se han iniciado los síntomas 3 horas, esto es lo último que tiene un infarto agudo de miocardio, esto sería la causa final. Los familiares también indican que el paciente no sufría de ninguna enfermedad y no tomaba de manera regular ningún medicamento y no había acudido al médico en los últimos 5 años. Estoy hablando de una muerte súbita cardíaca, Lo que se produce acá primero es un dolor precordial, un dolor torácico y después un infarto agudo de miocardio. ¿Cuál va a ser la causa? El infarto agudo de miocardio. No sabemos nosotros si ha hecho aterosclerosis, no tenemos más datos. Entonces acá se coloca como la causa que determinó la muerte el infarto agudo de miocardio. Miren esta varón de 25 años, técnico de construcción, estaba trabajando y sufrió una caída de un andamio, altura correspondiente a 2 pisos, fue recogido por servicio SAMU y conducido al hospital donde es operado por un traumatismo encefalocraniano. Murió de 3 días después. Y miren acá, el paciente es intervenido quirúrgicamente, una causa interviniente, pero una caída de andamios a más o menos 2 pisos de alto, porque aquí decía 3 pisos, debería ser a 2 pisos de alto. Luego hay un traumatismo encefalocraniano y un edema cerebral. Probablemente acá, si hace la necropsia, va a encontrar contusiones hemorrágicas encefálicas con un edema cerebral que llevan pues a la muerte del paciente. Más o menos así llenamos estos certificados. Un varón de 25 años, saludable, lo que produce, él inicia toda la cascada de eventos que se producen hasta que llega a la muerte, es la caída de un andamio de 2 pisos de altura, porque acá se han equivocado, es 2 pisos y acá le han puesto 3 pisos. Miren, este es otro modelo, fallecimiento de un hombre con traumatismo torácico y consecuente perfusión de la región precordial por proyectil de arma de fuego, falleció aproximadamente 2 horas después del evento. Estos tienen que ir a necropsia, es una causa externa, y lo que hay es un proyectil de arma de fuego, pero un impacto del proyectil de arma de fuego, es decir, un impacto, una herida penetrante o perforante por impacto del proyectil de arma de fuego, que le ha traído una perforación cardíaca, y un shock hipovolémico, ¿no? Una perforación cardíaca, un shock hipovolémico hemorrágico, porque el corazón es un gran vaso y bueno, definitivamente que también ahí el dejar de latir el corazón por el trauma se produce la muerte, ¿no? Lo han considerado acá como un choque hipovolémico. Ya en la causa básica, a mi parecer le hubiesen puesto herida penetrante o perforante por impacto de proyectil de arma de fuego, ¿no?
¿Cómo no debemos llevar los certificados? Miren, ve, por ejemplo, este certificado, muy mal llenado, paro cardiorrespiratorio. No hay ningún cadáver que no tenga paro cardiorrespiratorio. Entonces debemos ser un poco más acuciosos, más diligentes en cuanto al llenado cardiorrespiratorio. Este certificado no está correctamente llenado. Eso no es correcto. Esos son ejemplos de llenado incorrecto de las causas. Esta es la bibliografía que los dejo a su consideración. Eh, y hay algunas preguntas que van a quedar para que sean desarrolladas por ustedes. Muchas gracias.